Amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 25 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique. Para quienes se conectan por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos con los titulares más destacados del día. En internacionales, El Mundo titula: consternación por un joven que asesina a 19 niños y 2 profesoras en un tiroteo en escuela de Texas, Estados Unidos. El autor de la enésima masacre en Estados Unidos es un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado poco después de las 11:30 de la mañana este 24 de mayo. Según ha informado la policía de Texas, el agresor, identificado como Salvador Ramos, se atrincheró en un aula y empezó a disparar sin cesar. Mientras la policía trataba de evacuar al resto de los alumnos del colegio, finalmente el autor de esta matanza fue abatido. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa informó que el atacante disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria. El presidente Joe Biden reaccionó al tiroteo en una comparecencia en la Casa Blanca. Dijo estar asqueado y cansado. Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios electos de este país que es hora de actuar. France 24, Ecuador. Guillermo Lasso ofreció discurso a la nación en su primer año de gobierno. Con motivo de los 200 años de la independencia de Ecuador y del primer año de su mandato, Guillermo Lasso, en medio de una situación convulsa, agravada por una compleja crisis carcelaria, se dirigió a la nación destacando los logros económicos en su primer balance anual. Resaltó un crecimiento de 4.2% del Producto Interno Bruto e indicó que Ecuador es el segundo país con la inflación más baja de América Latina. Lasso se enfrenta también a las consecuencias que ha dejado la pandemia y una crisis dentro de su propio ejecutivo. Tan solo en una semana antes de cumplir su primer año de gestión, 4 de sus ministros presentaron la renuncia. DW. Presidente argentino promulga ley que regula industria del cannabis medicinal. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó la ley que regula el desarrollo de la industria del cannabis medicinal con el objetivo de brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y así complementar la actual legislación que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis en Argentina. Fernández dijo: este es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía y que es el resultado de un gran consenso. Esto lo dijo en un acto en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. CNN, Ucrania está dispuesta a intercambiar prisioneros con Rusia. Hoy es el día 91 de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que Kyiv está dispuesto a realizar un intercambio de prisioneros con Rusia, al tiempo que pide a los aliados que sigan presionando a Moscú. Abro comillas, el intercambio de personas es hoy una cuestión humanitaria y una decisión muy política que depende del apoyo de muchos estados. Cierro comillas, dijo Zelensky por videoconferencia en Davos. Univisión. Will Smith contó que tuvo una visión en la que perdía su carrera. Le dejó una lección de vida. Luego de 2 meses inmerso en polémicas, Will Smith reveló que ya le habían advertido que iba a pasar por situaciones difíciles en su carrera. Durante una entrevista con David Letterman, el actor reveló que debido a la ayahuasca, tuvo una visión de su futuro y pudo ver cómo su vida y su carrera se destruían. Pese a esta preocupante premonición, el protagonista de Soy Leyenda aseguró que esto le ayudó a tener una mejor perspectiva de su vida y los problemas que enfrente, así como a ser más fuerte mentalmente. En nacionales, según la revista Semana, en Venezuela habría muerto Gentil Duarte, el sangriento jefe de las disidencias de la FARC. En una explosión registrada en un campamento ubicado en el estado Zulia, habría muerto Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, el poderoso jefe de las disidencias de la guerrilla. Al parecer, fue objeto de un atentado en su propio campamento. Los hechos, según las fuentes consultadas, se registraron en zona rural de Casigua, El Cubo, que hace parte del municipio Jesús María Semprún. El ministro de Defensa colombiano Diego Molano aseguró que Gentil Duarte murió en medio de un enfrentamiento entre las disidencias, grupos narcotraficantes y terroristas. ImpactoVenezuela.com titula:
Maduro no quiere a Noruega como facilitador en el diálogo y pide que Rusia participe. Fuentes de la oposición aseguran que Noruega sigue siendo el facilitador del proceso de diálogo que comenzaría en junio y que el director del Centro de Resolución de Conflictos de ese país, Dag Nylander, seguiría siendo el representante del reino en la mesa. Pero la administración de Nicolás Maduro no estaría dispuesta a reanudar las negociaciones con la oposición en temas como elecciones libres y levantamiento de sanciones económicas si Noruega actúa como facilitador como lo hizo el año pasado en México, por lo que pide la participación de Rusia. En otras informaciones de nuestro portal, ¿pretende ir? Maduro asegura que su voz se escuchará en la Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro insistió en su descontento por la exclusión de Venezuela en la Cumbre de las Américas y agradeció a quienes se solidarizaron. Y a los demás les envió una advertencia. Abro comillas. Yo les digo, hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua llegará a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo. Nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de Estados Unidos. No vamos a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos. Cierro comillas. Seguimos con la patilla. Más de 800,000 niños venezolanos crecen sin sus padres a causa de la migración forzada. Según Secodap, de esa cantidad de niños que queda en el país, luego que sus padres emigran, son de edades comprendidas entre 3 y 7 años de edad. Además precisan que el 40% de ellos quedan en manos de abuelos de 50 y 60 años, mientras que el otro porcentaje de los niños es dejado en casas de tíos, padrinos e incluso hasta vecinos o con uno de los padres. Pero en el caso de los abuelos, que se quedan dando la crianza de sus nietos, también presentan una condición precaria para atenderlos. Cerramos rueda de titulares con 800 Noticias. Critican a Nacho por llevar al hijo a ponerse zarcillo. A través de su cuenta de Instagram, el cantante Nacho informó que se encontraba acompañando a su hijo mayor, Diego Mendoza, a abrirse unos zarcillos en la oreja, agregando que el joven de 17 años de edad tenía este deseo y él mismo decidió acompañarlo. No obstante, no faltaron los críticos, quienes insultaron a Nacho por permitir al menor de edad ponerse zarcillo. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. Comenzamos con Ami Torres desde el estado Vargas, donde la falta de empleo hace que los venezolanos tengan que exponerse horas y horas bajo el sol inclemente en busca de prendas de oro y plata para venderlas y sobrevivir. No son las minas del estado Bolívar, estas son las playas del litoral central venezolano que ante la crisis que vive el país se han convertido en la salvación para muchos que se dedican a escarbar buscando, oiga bien, todo tipo de prendas como zarcillos, anillos, pulseras y demás. Buscando prendas en la playa, por otro vivir. Como no hay trabajo, uno prohíbe en la playa, buscando oro y vaina, anillos, cadenas, clavas. ¿Y si has conseguido? Sí. ¿Qué has conseguido? Nada más pesa anillo y cadena, de 20 gramos, 15 gramos. González tiene más de 15 años, pero Pedro Oropesa, el creador de las palas para escarbar, que son elaboradas con aspas de ventilador y hasta con metales, tiene más de 40 años sobreviviendo de esta manera. Realmente comencé por trabajo y luego me dediqué, fue como decir, un deporte. ¿Sí? Me acostumbro a eso todos los días. No son uno ni tres, son decenas de buscadores de prendas que visitan sobre todo las playas más concurridas por los turistas foráneos, entre estos caraqueños, como es Playa Candilejas, antes conocida como Playa Culito. A las 5 de la mañana ya están ahí. No es esas tres que ustedes miraron, fíjense que se montan hasta 20, 30 personas abriendo huecos allí. Bueno, ese sitio ahí lo escogieron ellos, no es de ahora, tienen años en esto, buscando ahí su recompensa. Y uno que cuando, como se lo dije, el que consigue se va. Desde Vargas a Ami Torres, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mildred, por el contacto. Saludos, amigos de Impacto Venezuela. Colombia anunció el cierre de sus fronteras de cara a las elecciones presidenciales
en el vecino país el próximo domingo 29 de mayo. La frontera será cerrada el sábado 28 de mayo a partir de las 6 de la tarde hora colombiana, 7 de la noche hora venezolana, y será reabierta el lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana. Para los votantes colombianos que habitan en el extranjero, hay 6 puntos habilitados en Guainía, norte de Santander, La Guajira y Arauca. Específicamente en Venezuela son más de 185.000 colombianos que están habilitados, habitan en Venezuela, pero están habilitados para sufragar en el vecino país. En 67 países del mundo son más de 972.000 neogranadinos habilitados para las elecciones. Gracias por el contacto. Comerciantes del oriente de Venezuela se quejan del incremento de impuestos en muchos municipios de esta región del país. Señalan que el costo de los servicios públicos más el costo de otros servicios como el aseo urbano, pues les hacen cuesta arriba mantener sus negocios operativos debido a que lo que deben pagar supera muchas veces los ingresos semanales o mensuales que tienen debido a la caída de las ventas. Esperan llegar a acuerdos con administraciones municipales, regionales y nacionales para sincerar lo que es el precio de los aranceles que deben cancelar para mantenerse abiertos. Amigos de Impacto Venezuela, un gusto en saludarles. El día de hoy traemos como información que la Guardia Nacional Bolivariana halló un nuevo cargamento de presunta droga en el estado Zulia, y lo que sorprende es el ingenio de los traficantes por intentar pasar por desapercibido los diferentes controles policiales. En esta ocasión se trata de una mujer que viajaba en transporte público desde Maicao con destino a la ciudad de Maracaibo. Ella ocultaba presuntamente 5.895 kilogramos de cocaína en 195 empaques de crema corporal. Esto ocurrió en el punto de atención al ciudadano de Puerto Caballo, y la mujer o la dama ya fue puesta a la orden del Ministerio Público. Hoy en Análisis Criminal, desde los brujos del fallecido Hugo Chávez hasta los chamanes de Nicolás Maduro, los pactos y vínculos que han promovido ambos presidentes revolucionarios desde el Palacio de Miraflores para controlar la política venezolana. Génesis Pérez y David Placer nos traen una entrevista reveladora. Adelante. Desde los brujos cubanos de Chávez hasta los chamanes protectores de Maduro. Los mandatarios que han hecho de la brujería una política pública y sus convicciones más íntimas han removido todos los sectores de Venezuela. Asesinatos, torturas y desvío de dinero son los hechos que se esconden detrás de estas prácticas religiosas. Es posible que la situación que está viviendo Venezuela ahora esté muy inclinada a la parte espiritual, y en la parte económica, ¿cómo afecta los rituales que el gobierno de Venezuela hace al sistema económico de Venezuela? Yo creo que desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista pragmático o científico es muy difícil o casi imposible llegar a esa conclusión, es decir, comprobar realmente que la brujería tiene efectos reales, ¿no? Es decir, o que la brujería les está ayudando a permanecer en el poder. Pero el hecho de que lleven animales a Miraflores para hacer sacrificio, o cadáveres de animales o simbología muy extraña, muñecas de todo tipo, materiales oro, plata, bauxita, que están presentes con pétalos de rosa, velones en el Palacio Presidencial de Miraflores, pues como digo, es como mínimo llamativo e iría un poco más inquietante, ¿no? Es decir, tener todo ese panorama en lo que es un palacio presidencial que rige los destinos de un país, y que todos estos elementos sean de suma importancia para el dictador, para el mandatario que rige los destinos de todo un país, yo creo que al menos en los tiempos que corren tienen muy pocos precedentes en el mundo, o muy pocas contrapartes. Yo no me imagino por ejemplo, a ningún presidente europeo en estos asuntos. Sí me puedo imaginar a otros presidentes o mandatarios latinoamericanos en estos asuntos, efectivamente tal como lo hace Nicolás Maduro. Pero el hecho
real, las consecuencias reales, si a eso vamos, y contestando un poco a tu pregunta, se pueden traducir en que, por ejemplo, el dominio cubano penetró profundamente a través de la santería cubana en Miraflores y se expandió como método de espionaje. La santería no solo sirvió para que los dirigentes chavistas creyeran que con ella pues, se iban a aferrar al poder y iban a imponerse con dos objetivos básicos. Uno, permanecer en el poder, y el otro, y muy importante, destruir al enemigo, porque la santería es una de las pocas religiones en el mundo que también puede trabajar para hacer, digamos, daño al prójimo, ¿no? Entonces se hacen rituales para destruir a una persona, para que se enferme, para que los males le lleguen, digamos, a un enemigo. Cuando, si observamos, digamos, de forma simple cualquier otra religión, pues casi todas pregonan, por supuesto, el bien propio y el bien ajeno. En estas prácticas más procedentes, ya vienen de cultura de las tribus africanas más primitivas, pues el dañar al otro, el, digamos, causar mal al enemigo, al adversario, pues es un elemento que está siempre muy presente, causar la enfermedad, el dolor, la muerte. En ruta electoral, a 3 días de las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos asistieron a un último debate en donde se hicieron unas preguntas bastante incómodas. Nicole Sandoval desde Bogotá con los detalles. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a la ruta electoral. Inicia la recta final en Colombia por la presidencia. 3 de los 6 candidatos se reunieron cara a cara en el debate presidencial en Colombia 2022. La periodista colombiana Vicky Dávila realizó varias preguntas incómodas. Una de ellas fue al candidato Federico Gutiérrez. Yo no sé si él tiene aspiraciones nacionales. Lo veo con aspiraciones regionales. Mientras tanto, Sergio Fajardo afirmó que no deberían existir calificativos políticos como los santistas cuando se le preguntó si alguien relacionado con Juan Manuel Santos haría parte de su gobierno si llegara a la Casa de Nariño. Y yo siempre he escogido personas por su valor, por su calidad. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. La pregunta incómoda para Gustavo Petro estuvo relacionada con el papel que jugarán Roy Barreras, Alfonso Prada y Piedad Córdoba en su gobierno si fuera elegido presidente. Los 2 primeros son senadores, ¿no? No pueden jugar ningún papel en el gobierno. Es absolutamente constitucionalmente imposible. Los candidatos también se refirieron a la ausencia de Rodolfo Hernández, quien no asistió al evento. Esta fue la ruta electoral, informó para ustedes Nicole Sandoval. Hasta pronto. En viral, un hombre de 74 años en Colombia se cosió los labios y se enterró en su casa como medida de protesta. Luis Miguel López vive una complicada situación económica. Según cuentan sus vecinos, fue víctima de delincuentes que ingresaron en su vivienda y le robaron todo. Y para llamar la atención de las autoridades, se declaró en huelga de hambre ante la falta de recursos para comprar comida. Yo voy a comprar para seguir trabajando, laborando con mis hijos y todo. Y lo mismo a ver si logra conseguir una bequita a un hijo mío que está sin trabajo. Llegamos a mi segmento favorito de Hablan las Redes. Voy a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿qué piensas sobre la decisión de María Corina Machado de no unirse a la plataforma unitaria? Jorge C. Siempre he estado de acuerdo con María Corina Machado. Es la única que se ha mantenido firme en su posición para poder liberar a Venezuela. Ivo Maldonado. Estoy 100% de acuerdo con María Corina. Pactar con la supuesta unidad es darle continuidad a la narcodictadura. Paulo Reyes, saludos para ti también, Paulo. Yo estoy de acuerdo con María Corina Machado. 4 personas no pueden decidir por más de 30 millones de personas. Ellos tenían que llamar a todos los partidos políticos de oposición para ponerse de acuerdo en cómo van a hacer las cosas. Robert Fuenmayor. María Corina tiene la razón. Demos un cambio positivo para que nuestro país, Venezuela, salga adelante.
Y por último, Olga Cáceres. Estoy de acuerdo con María Corina ampliamente, ya que ha sido la única entre esos políticos que se ha mantenido firme. Sin duda alguna, María Corina Machado ha recibido un gran apoyo en la decisión de no involucrarse con la plataforma unitaria, según lo que piensa la mayoría de nuestra audiencia. Gracias a todos por participar. En la caricatura del día, Fernando Pinilla nos trae una ilustración de lo que empezó como una revolución socialista y terminó en una masiva migración de venezolanos que decidieron salir del país en busca de un mejor futuro. Hemos llegado al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.